7 de la mañana con 39 minutos. Patricia, momento de darle la bienvenida como todos los días al doctor Elmer de Huerta. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, buenos días, Ricardo, buenos días a todos nuestros oyentes. Patricia, Ricardo, hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es el riesgo y cómo disminuir este riesgo ahora que estamos obviamente ya en vísperas de probablemente salir de esta cuarentena y cómo vamos a vivir en los días, semanas, meses y, por qué no, años que vienen hasta que tengamos una vacuna efectiva, hasta que tengamos un medicamento muy efectivo. Vamos a vivir de una manera diferente. Entonces, lo que nos toca entender a todos es cómo manejar el riesgo. ¿Qué cosa es riesgo? Riesgo se puede definir en términos simples como la posibilidad de que algo malo te vaya a pasar. El riesgo implica una incertidumbre sobre los efectos o las implicaciones de una actividad con respecto a algo que nosotros los humanos valoramos. Por ejemplo, en este caso, la salud. Es decir, en el caso del coronavirus, el riesgo está en ¿qué? En que te vayas a infectar, que vayas a agarrar el virus. Eso va a afectar tu salud y ese riesgo va a hacer de que de repente llegues a enfermarte fuerte, te den muchos síntomas, de repente el riesgo de hospitalizarte, de llegar a cuidados intensivos y de morir. Eso es el riesgo que todos tenemos, digamos, en nuestra mente de que no nos vaya a pasar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos viene? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? Hay que distinguir tres tipos de riesgos, diría yo, Patricia, Ricardo, que tenemos que aprender a manejar y a primero entender. El riesgo individual de cada uno de nosotros, cómo podemos manejar ese riesgo que a mí no me pase, a mí como persona no me pase. El segundo, el riesgo familiar, que a mi familia no le pase. Y el tercero, el riesgo colectivo de la sociedad. En lo que se refiere al riesgo individual, que a mí no me pase, yo creo que hay que entender que hay tres cosas importantes que tenemos que aprender a manejar. Uno es la proximidad entre seres humanos, la proximidad entre personas, el tipo de actividades que podemos o no podemos hacer y el tiempo que le dedicamos a esas actividades que podemos o no podemos hacer. Hablando de proximidad entre personas, sabemos que este virus se transmite de persona a persona cuando están juntas. Entonces, cuanto más, digamos, pongamos atención en que tenemos que alejarnos en el centro de trabajo, en la calle, en los lugares de otras personas, nuestro riesgo personal disminuirá. Cuando vemos que hay actividades que nos colocan en más riesgo, subirse a un metropolitano, entrar a un restaurante o a un lugar, a un mercado donde hay mucha gente, esos son riesgos. Ir a cortarme el pelo, son riesgos. Entonces, hay que saber a qué actividades podemos ir, a cuáles no, en cuáles el riesgo es mayor, en cuáles el riesgo es menor. Y luego, en tercer lugar, cambiar el tiempo de esas actividades. Entonces, por ejemplo, si voy al mercado, yo voy con mi lista ya hecha. Entro, busco, salgo y salí del mercado y no estoy dando vueltas, buscando a ver qué voy a comprar, qué me ha antojado. No, el tiempo de la actividad es importante. Mira, eso es el riesgo individual. Es decir, cambiar la proximidad, las actividades que uno hace y el tiempo que le dedica a esas actividades. Riesgo familiar. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿podré ver ahora a mi papá? ¿Podré ver a mi mamá? ¿Podré ver a mi abuelita ahora que van a levantar esto? ¿Podré visitarlos? Y acá, Ricardo, Patricia, acá hay una pregunta que es muy importante y es la siguiente. ¿La familia ha guardado la cuarentena realmente en estos 60 y tantos días? ¿Realmente ha guardado la cuarentena o no la ha guardado? Porque de eso depende si se pueden reunir o no. Porque si realmente una familia, Patricia, Ricardo, ha guardado la cuarentena, una sola persona salía a comprar, regresaba, se lavaba bien y todo el resto se ha quedado encerrado, esa familia está segura. Y si los abuelitos
los papás también han hecho lo mismo, está seguro también. Entonces, por supuesto que se van a poder reunir. Es imposible que no nos podamos reunir en el futuro próximo. Pero si en una familia, y esto ya es una decisión personal de conciencia de cada uno, pues han roto la cuarentena, han salido por acá, han salido por allá, hay posibilidad que estén infectados, obviamente no se van a poder reunir porque le puede llevar el virus al abuelito o la abuelita. Entonces ya esta es una decisión de conciencia personal. ¿He cumplido o no he cumplido la cuarentena para reunirme con mi familia? Ahora, el riesgo es acumulativo. Si yo hago varias cosas que me ponen en riesgo, obviamente se van a sumar. Si en un mismo día voy a cortarme el pelo, en un mismo día voy al mercado, en un mismo día voy al micro, ya pues son 3 riesgos que los estoy sumando. Ahora, el riesgo colectivo, para terminar, ya eso es diferente. Ya eso depende, obviamente, de la suma de los riesgos individuales. Si la sociedad entera es muy cuidadosa en manejar su riesgo individual, el riesgo colectivo va a disminuir. Eso es obvio. Y acá ya entra el trabajo de los epidemiólogos y de la gente del Ministerio de Salud, abriendo y cerrando zonas calientes que ellos tienen que determinar, haciendo con un trabajo de hormiga, identificando los casos con las pruebas, testeando los contactos, aislando a los positivos y que nos den todos los días mapas por distritos, Patricia, Ricardo, dónde está moviéndose la epidemia. Y obviamente el trabajo de las autoridades en los grandes centros de contagio que tiene el Perú, que son los mercados, los vehículos de transporte, las aglomeraciones en instituciones bancarias y del Estado, las famosas colas. Entonces, cuando se trabaje en eso, disminuiremos el riesgo colectivo, que es la suma de los riesgos individuales. Pero acá claramente, doctor, estamos en una decisión de cada familia, ¿no es cierto? De cada uno. De cada persona, de cada individuo. Y esa es la parte que tenemos que asumir. Si le pedimos al Estado, levanta la cuarentena, bueno, después hay que cada uno asumir su propia responsabilidad, ¿no? Correcto. Es el riesgo individual el que va a determinar el riesgo colectivo. Como ese cuento, ¿no? Que dicen que todos a una fiesta le pedían llevar un vasito de vino y para ponerlo en una garrafa gigante. Entonces un tipo dice, yo voy a llevar un poco de agua. Total, en tanto vino, ¿quién se va a dar cuenta que voy a echar un poco de agua? Él no se dio cuenta que todos los demás habían pensado lo mismo y lo único que tenían era agua y no tenían vino. Buenísima metáfora, esto es igual. Doctor. Dice, yo salgo, no pasa nada, total, los demás están en cuarentena. Sí, no, todos están pensando lo mismo y mira lo que está pasando. Tenemos miles de infectados estando en plena cuarentena. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias por esta información que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Vamos a una pausa, volvemos. Hasta mañana. Hasta mañana.